Falta mucho tiempo para dar un juicio definitivo sobre el Che Guevara. El Che Guevara, un joven estudiante de medicina transformado en ícono revolucionario. Pero, ¿fue el Che Guevara un defensor heroico de los pobres o un caudillo despiadado con un legado de represión? A inicios de la década de 1950, dejó atrás una vida de privilegios como estudiante de medicina en Argentina, para viajar por toda América Latina. La pobreza y la miseria que vio durante este viaje lo convencieron de que salvar vidas requería más que medicina. Es entonces esta la razón por la que se volvió un hombre violento que buscaba derrocar los gobiernos de la región. Los gobiernos de esa época eran oligarquías brutales. El colonialismo pudo haber terminado, pero las élites aún controlaban toda la riqueza. Compañías de Estados Unidos compraron tierras arrebatadas anteriormente a los indígenas y las utilizaron para hacer dinero. Pero, ¿no podían votar los ciudadanos para cambiar esos gobiernos? Claro que podían, y lo intentaron. En 1953, el Che fue a Guatemala durante la elección democrática del presidente Arbenz. Arbenz aprobó la reforma para distribuir algunas de las tierras no cultivadas entre las personas y compensando a los terratenientes, pero fue derrocado en un golpe de Estado patrocinado por la CIA. Los militares estaban evitando la toma de tierras privadas y la toma del poder comunista. Estaban protegiendo ganancias corporativas y el Che vio que usarían el miedo al comunismo para derrocar cualquier gobierno que amenazara estas ganancias. Entonces, con la elección de Guatemala, fue a México. Allí se reunió con cubanos revolucionarios que estaban exiliados y decididos a ayudar a liberar a su país. Entre esos cubanos estaba Fidel Castro. Es válido decir que antes de Fidel Castro ya existía una dictadura en Cuba. Fulgencio Batista era un tirano que llegó al poder con un golpe de Estado. Convirtió a La Habana en un lujoso parque de juegos para los extranjeros, manteniendo a los cubanos en la pobreza y matándolos con represiones policiales. Incluso el presidente Kennedy lo llamó el peor ejemplo de la colonización económica, humillación y explotación en el mundo. Cualquiera de las fallas de Batista no se comparan con la pesadilla totalitaria que Castro crearía: trabajos forzados, torturas de prisioneros, sin libertad para hablar o salir. Pero volvamos al Che Guevara. El Che fue fundamental al ayudar a Castro en la toma del poder. Como comandante de su guerrilla, desató un régimen de terror entre el grupo, matando a cualquier sospechoso de espionaje o deserción. También ayudó a los campesinos a construir clínicas y escuelas, les enseñó a leer e incluso les recitó poesías. Su mano dura fue necesaria contra enemigos que no dudaban en quemar a los pueblos que estaban dispuestos a ayudar a la revolución cubana. No olvidemos que el nuevo régimen realizó ejecuciones masivas y mató a cientos de personas sin juicio tan pronto tomaron el poder en 1959. Los ejecutados eran oficiales y colaboradores que habrían atormentado al pueblo en el régimen de Batista. Pero, ¿la gente apoyó la justicia revolucionaria? Una multitud enojada, sedienta de justicia, no hace democracia. Y eso sin mencionar los campamentos de trabajo forzados, arrestos arbitrarios y represión a las personas por su preferencia sexual. Pero, ¿esto fue solo lo que el Che llevó a Cuba? ¿Tan solo otra dictadura violenta como la de Batista? De ninguna manera. El Che revisó la distribución de las tierras, ayudó a establecer la educación universal y organizó voluntarios para aumentar el alfabetismo al 96%. Aún hoy en día uno de los más altos del mundo. Pero la incompetencia idealista de Guevara como ministro de Finanzas causó una gran caída de la productividad cuando reemplazó incrementos salariales con certificados morales. Acabó con la libertad de prensa, declarando que los periódicos eran instrumentos de la oligarquía. También presionó a Castro para tener armas nucleares soviéticas, creando la famosa crisis de los misiles en Cuba, que llevó al mundo al borde de la destrucción. El Che fue un líder, no un burócrata. Por esto salió a difundir la revolución, lo cual no le salió bien. No logró reunir a los rebeldes del Congo y fue a Bolivia
incluso sin la aprobación soviética. El gobierno de Bolivia, con la ayuda de la CIA, fue capaz de capturar y neutralizar a este terrorista en 1967. Pero, ¿fue este el fin de todo? Para nada. Como decía el Che, la revolución es inmortal. Muchas personas estuvieron de luto alrededor del mundo. Su historia inspiró a jóvenes activistas de las siguientes generaciones. El Che se convirtió en un símbolo de revolución para quienes nunca vivieron bajo su régimen. Los símbolos revolucionarios se pueden volver comunes, pero la idea de un mundo más justo continúa. El Che fue capturado y ejecutado por el ejército de Bolivia. Sus restos no se encontraron hasta 30 años después. Pero, ¿murió el Che como un héroe o como un villano? ¿Y deberían ser juzgadas las revoluciones por los ideales o por los resultados? Estas son las preguntas que enfrentamos cuando ponemos la historia a prueba.